La IA vino a romper completamente todo el paradigma del aprendizaje. ¿Cómo se ve en el día a día una empresa donde la gente no tiene miedo a decir la verdad? Y cuando tú pones en duda tu conocimiento, tienes que romper con paradigmas. Y es cuando se abre la oportunidad de ser creativo y de ser innovador. ¿Cuál es el primer paso para que un líder deje de preguntar quién fue y empiece a preguntar qué falló en nuestro sistema? Nosotros como capital humano vamos un paso atrás de la IA actualmente. Tenemos que hacer que la IA se vuelva algo a nuestro favor. O sea, no es meter la IA por meterla, hay que analizarla. Analizar, siento que es importante analizar para qué la quieres. Hola, buenos días y bienvenidos a este primer episodio de este 2026. Les queremos desear un buen feliz año 2026 de parte de Let's Talk. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Let's Talk, porque aquí recuerden que las conversaciones no terminan, solamente hacen una pausa. Soy Martín González y el día de hoy vamos a hablar de aspiraciones románticas sobre el aprendizaje. Vamos a hablar de supervivencia, de ventaja competitiva y de cómo se ve realmente el ADN de una organización que evoluciona. Para desmantelar este concepto de capacitación y hablar de aprendizaje real, me acompaña Ana Hidrogo. Así que aprendamos juntos. Que Let's Talk ya arrancó. Hoy nos acompaña Ana María Hidrogo González, HR Business Partner estratégica con más de 15 años de experiencia liderando la agenda de capital humano en diversas industrias, entre ellas farmacéutica, distribución de medicamentos, retail, manufactura y alimentos. A lo largo de su trayectoria, Ana María se ha consolidado como una socia clave del negocio, participando activamente en la atracción y gestión del talento, formación y desarrollo organizacional. Siempre con un enfoque claro de alineación entre la estrategia de personas y los objetivos del negocio. Cuenta con una sólida experiencia en el diseño e implementación de modelos de capacitación, así como en iniciativas de cultura organizacional. En este episodio conversaremos sobre el ADN de las empresas que aprenden y por qué hoy el aprendizaje organizacional ya no puede entenderse como un esfuerzo aislado de capacitación, sino como una mentalidad que impulsa la toma de decisiones, la adaptación al cambio y el crecimiento sostenible del negocio. Ana, bienvenida a Let's Talk y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, para mí es un placer estar aquí con ustedes, con toda la disposición de que aprendamos juntos. Ana, para entrar en calor, vamos a empezar con alguna preguntita. Quisiera empezar preguntándote, Ana, ¿cuál es la mentira más grande que el mundo de recursos humanos se sigue contando a sí mismo sobre el aprendizaje organizacional? Es un problema que se sigue presentando en las organizaciones y que hoy se ha convertido en un paradigma. Y es creer que la capacitación, por el solo hecho de hacerse de forma reactiva, va a tener impacto en los resultados. ¿A qué me refiero con forma reactiva? Tienes una situación y esta situación te implica que tú desarrolles un programa aislado. Concretamente, área de ventas que no cierra en este caso sus ventas, valga la redundancia, y en este caso sus indicadores pues no van más allá de un número establecido. ¿Qué hacen? Se hace un cierre de ventas, les enseñas a hacer objeciones, se realiza, pero no está alineado a tu estrategia, no está alineado realmente a aquella situación que se está viviendo en el día a día. ¿Y qué pasa? Pagas un curso, pagas un taller, pagas una formación y después de que termina, tú quieres ver resultados inmediatos y te das cuenta de que pues únicamente fueron a hacer horas en esa formación entre 12, 24 o hasta 78 horas y no cambian esos indicadores. Entonces, los programas tienen que modificarse. Las empresas hoy en día en el 2026 tienen factores bien particulares. El primero es que deben de ser líquidos. ¿Qué es una empresa líquida? Es una empresa líquida que no tiene jerarquías. Sí hay un organigrama, pero no es el organigrama tradicional. Tiene que ser fluido. Debe manejar la IA. La IA vino a romper completamente todo el paradigma del aprendizaje. Y lo otro es que tus programas deben de estar alineados a la estrategia con un capitalismo consciente. ¿Qué es un capitalismo consciente? Que las organizaciones van a crecer no solo financieramente, sino estructuralmente y hasta en bienestar. Eso es algo importante. Y hoy, ¿dónde ves ese indicador? En la data, el famoso People Analysis. Y cambia completamente de esos KPIs tradicionales que tú venías teniendo. Sí. No, pero mencionas algo y es algo muy importante de ese error
que cometen las empresas, que por querer, o sea, pagas un curso que puede durar las horas que sean y quieren resultados inmediatos cuando pues el curso no hace milagros. Estamos de acuerdo, o sea, y también depende mucho de la persona que lo va a tomar, que pues sí le ponga empeño. El aprendizaje va más allá del empeño, porque estamos hablando de personas adultas. Sí. El aprendizaje en las organizaciones va hoy en día acompañado de andragogía, pero adicional de metodologías muy específicas. Yo he aprendido que la metodología que más impacto va a tener en tu organización y en tu plan de formación, no de capacitación. Capacitación es lo tradicional. La formación va a impactar en ese resultado, en ese rol estratégico, en ese resultado que como organización te pide, y lo vas a ver en el estado financiero. No hay de otra. Sí. ¿Y dónde lo vas a ver específicamente? Cuando tú entiendas que el 70% de tu aprendizaje debe de ser experiencial. El 20% debe de ser coachado o mentoreado y el 10% únicamente va a ser el marco teórico adaptado a la realidad de tu empresa contra el mercado. Estos datos que mencionas son muy... Sí, o sea, el 70% ya es pues como lo vas haciendo día a día por medio de la experiencia y es algo que verdaderamente las empresas, tristemente algunas, no lo ven así y siendo así sería o sea... Todas las empresas serían un éxito llevando esos porcentajes que me mencionas. Muy pocas lo hacen. Sí. Son muy pocas, generalmente son transnacionales o nacionales que han pasado a esta parte de liquidez, lo que te digo, sí. Comunicación abierta, estructuras jerárquicas planas. No es el plano organizacional del organigrama, director, jefe y supervisor. No, estamos hablando de una organización funcional en donde el rol de cada persona te va a dar un impacto al resultado. Y ahí es donde va a venir el punto de qué tan largo debe de ser tu plan. Qué tanto lo debes de hacer con un entorno ágil. Porque vamos a encontrar, y en la experiencia me tocó en algún momento diseñar universidades corporativas con planes a larguísimo plazo que en el Inter se perdían. De tan largos que eran. Y por el contrario, me tocó ver que al momento en que tú focalizabas de manera ágil el aprendizaje, en donde sí había un marco teórico, y te voy a poner un ejemplo en la industria farma, hay reglamentaciones muy estructurales que debes de cumplir. Una norma 059, un ISO si lo tienes. Debe de haber un marco teórico con base en ello, pero si no, aquí se utilizó el pero, no lo aterrizas bien, ¿qué va a pasar? Y el ejemplo más claro lo veía yo, se pagaban cantidades obscenas en capacitar a los jefes de calidad y seguía habiendo los mismos errores. Y casualmente venían desde cosas tan básicas como el llenado de bitácoras. Un llenado de bitácora que te dice la trazabilidad de tu proceso, había errores. Y el error era cometido por quien lo operaba, por quien lo supervisaba y por quien te daba el dato estratégico para una toma de decisión. Y mientras gastaban en capacitación sí. Y seguían los mismos errores. Y el resultado de los jefes y de los directivos es, pues entonces, ¿para qué los capacitó si siguen teniendo los mismos problemas? Errores. Y nosotros teníamos un indicador bien claro, porque en la industria farma, tener una observación crítica es sinónimo de cerrar tu planta. Y nosotros nos quedábamos en las mayores, que es una mayor como el naranja o la amarilla en el fútbol. Era una antes de llegar a la roja. Y si era ya. Lo mismo. Y era muy curioso porque cada año debíamos hacer preauditorías y posteriormente llegaba la verificación del organismo certificado. ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer? Dejar ese rol pasivo como capital humano y ver verdaderamente qué estaba sucediendo ya en piso con los jefes y con la estrategia de negocio. Y ahí es donde nos dimos cuenta que teníamos que hacer las cosas de manera más ágil, porque no éramos una organización ágil. No, sí, increíble todo lo que me cuentas, y para la audiencia que nos escucha y pues también para las empresas que le echen una hojita a todo lo que acabamos de conversar. Aquí ahorita lo que me mencionas de el error como unidad de medida. ¿Cómo puede una empresa decir que aprende si su gente tiene miedo a regarlo? El indicador más
temible que puedes tener como empresa es el silencio. Que tu gente no te diga lo que ocurre. Que tu dato, por eso es tan importante la People Analytics, porque no nada más se ve en planes de formación, se ve desde procesos estratégicos cuando atraes el talento e incluso cuando se va. Ahí te dicen exactamente, si tú de verdad lo analizas con estrategia, por eso te sirven un montón de herramientas, te das cuenta que puedes tú tener una junta de resultados y te van a regañar y te van a castigar. Yo viví esa situación que las juntas de resultado eran temibles porque sabías que era una limpieza total. Junta de resultados era sinónimo de bajas. Al ser sinónimo de bajas, era sinónimo de pagar liquidaciones. Y cuando veías en este caso, pues los indicadores, porque reitero lo que te decía hace unos momentos, se pagaban millones en formación en esta empresa, porque te vas a encontrar empresas que no quieren invertir. Y ahí es otra cosa. Sí. Pero cuando tienes empresas que sí tienen esa liquidez y los resultados se siguen dando en negativo, ahí hay un problema. ¿Y qué se hace? Es castigar. Cuando castigas tienes como resultado, pues un silencio. Y si no sabes analizar esos resultados con tu data, pues tus estrategias van a seguir quedando en una forma reactiva. ¿Qué es una forma reactiva? Tomo el curso y te digo si estuvo bien las galletas, te digo si estuvo bien el coffee break, te digo si estuvo bien el instructor y si la dinámica que hicieron me gustó, pero no lo estoy viendo en el impacto, ya sea en el piso de ventas, en la metodología ágil, en el desarrollo de software, en el desarrollo de productos o en las ventas cerradas. Entonces ahí es donde vienen tus indicadores que debes de realizar, debes analizar y debes tú como recursos humanos pasar a un rol de socio, no de reactividad. Porque nosotros teníamos un indicador que era gente capacitada contra plantilla. Podríamos cubrir el 80%, pero no te garantizaba que la gente estuviera aprendiendo. De ahí es donde vienen los puntos que debemos ir cambiando nosotros para que sea algo mucho más estratégico. Y no debes de regañar. Una empresa que regaña y que ve el error como algo negativo es una empresa que se cierra la posibilidad de innovar y de tener mejora continua. Es muy importante eso que dices de no regañar, porque muchas empresas lo hacen. Entonces escuchar eso de una persona y para que la audiencia ponga atención y eso no es bueno, porque pues lo va a reflejar en los resultados y pues eso no es bueno para los indicadores que nos mencionan. Así es. No, en verdad que todo esto que me dices sí me enriquece al saber todo eso y cómo el error, más bien el silencio que dices. O sea, no quedarse callado, mejor decirlo. O también soy de esas personas de que, pues, cometes un error, pues, está bien. Y de los errores, pues, la gente dice, de los errores aprendemos y pues, ¿por qué callarse un error? ¿Okay? Callas porque no quieres tener resultados o porque no quieres tomar responsabilidad. Sí. Y esa es la parte más peligrosa en la organización. Que el puesto para el cual tú estés aportando, no lo estés cumpliendo y no lo tomes con responsabilidad. Muy bien dicho. Sí, Ana. Ana, ¿cómo se ve en el día a día una empresa donde la gente no tiene miedo a decir la verdad? Es una empresa que es una comunicación abierta. Las jerarquías se respetan, pero porque verdaderamente el liderazgo es con causa. Es un liderazgo en donde tú eres consciente que el error va a afectar no al equipo, sino a un producto final. Te voy a poner el ejemplo, regresando al tema del laboratorio. Cuando tú pasas por todo un proceso de calidad, hay análisis que se realizan para que al final se libere el producto. Si dentro de ese análisis intermedio, tanto el operador como el analista se dan cuenta que ese producto no están cubriendo las especificaciones y por miedo a que los sanciones lo dejan pasar, vas a tener pérdidas enormes. Si estamos hablando de casos muy sencillos, pero si nos vamos a temas más fuertes, puedes tener impacto hasta en la salud del consumidor. Sí. Y todo por esperar que no te den un regaño. Cuando la empresa tiene esa apertura, detienes el proceso, sabes que más allá de la pérdida monetaria, va a haber una pérdida en tu impacto y que vamos a pasar a una medición que hoy las empresas debemos tener, que es el famoso NEPS, que es yo como agente
de mi organización, qué tanto voy a recomendar el estar ahí, el producto o el servicio que hago. Entonces, así sea yo un operario, así sea yo un vendedor, yo te tengo que garantizar que lo que te estoy ofreciendo está 100% certificado por todos los procesos que pasan. Y eso es algo que las empresas todavía no estamos incorporando en su totalidad, sobre todo las medianas. No, y lo importante es que veníamos otra vez, regresamos al regaño. O sea, de que, como dices, las empresas no tienen que regañar. ¿Por qué? Porque si el ejemplo que me pusiste, no sé cómo era, pero si un ejemplo, otra empresa, pues dicen, me van a regañar, pues mejor no lo digo. No lo digo y por miedo al regaño y por ese temor de que me vayan a regañar, todo el impacto que puede tener. Entonces, por eso, sí es importante, pues sí, o sea, no te voy a felicitar que la regaste, pues no, pero pues tampoco te voy a regañar, simplemente pues decir, pues haz bien tu trabajo, hablar, pues como hablar cordialmente con él o decirle las cosas como son, pero no regañarlo porque puede impactar bastante en la empresa. Y ahí voy a cerrar poniéndote un ejemplo en otro punto bien sencillo que no tiene nada que ver con un ámbito organizacional grande. Me tocó ver en un pequeño comercio que etiquetaron mal un producto. El costo real era de 50,50 y alguien puso 12,50. Nadie se había dado cuenta y el que etiquetó sí y no avisó. Llamó la atención porque se llevaban los productos y hasta que el dueño del almacén, porque es un almacén, llega y dice, pero ¿por qué se los están llevando como si los tuviera en promoción? Pues porque se dio cuenta que decía 12,50 cuando realmente eran 50,50, 50 pesos con 50 centavos. Cuando le preguntan al chico ¿por qué no avisaste? Lo dijo bien claramente, es que don Juan me iba a correr, me iba a regañar ¿Y qué pasó? Sí, lo terminó corriendo, lo terminó regañando, pero las pérdidas que tuvieron fue muy importante. Y ahí te das cuenta en algo tan cotidianidad, algo tan sencillo, en un negocio que tú no percibieras que tiene el impacto a lo mejor de una transnacional, de una nacional, como el no generar esa buena comunicación o ese liderazgo con base en confianza, te da ese resultado. Sí. O sea, todo lo que dices, sí. La buena comunicación es la base de todo. Así es. Ana, ¿cuál es el primer paso para que un líder deje de preguntar quién fue y empiece a preguntar qué falló en nuestro sistema? Debes tener muchísima capacidad de resiliencia, muchísima capacidad de poner en cuestionamiento lo que sabes y en no quedarte en esa base de experiencia. ¿A qué me refiero? En México, la gran mayoría de los líderes, estamos hablando de una curva que está entrando entre los 40, 50 y 60 años. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Personas que están en puestos gerenciales están en esa curva, pero esa curva vienen de conocimientos pues bastante rudos a mi parecer, más poco flexibles. En estas organizaciones se aplicaba hace mucho tiempo y con estos líderes, que es un punto que hemos trabajado también, yo lo he visto mucho ahorita en mi parte de consultoría y me tocó verlo en mi parte de empresa, el típico de que es que así se hace. Aquí lo hemos hecho siempre así, siempre se ha hecho así, ¿por qué lo voy a cambiar? Porque bien dice la canción, la costumbre es más fuerte que el amor. Y pasa lo mismo en los procesos. Así siempre se ha hecho. Y cuando tú pones en duda tu conocimiento, tienes que romper con paradigmas. Y es cuando se abre la oportunidad de ser creativo y de ser innovador. Por eso es que muchos líderes lo primero que deben de hacer es tener una agilidad y una mentalidad que los lleve a cuestionar todo lo que saben. Y además, lo que te decía hace un momento, la IA rompe todo. Nosotros como capital humano vamos un paso atrás de la IA actualmente. Entonces tenemos que hacer que la IA se vuelva algo a nuestro favor.
¿Por qué te lo digo? Porque hoy en día podemos tener un colaborador que si ve que tú dudas en tu conocimiento o en tu liderazgo, él puede agarrar, mete eso en una IA y genera él una respuesta. Ejemplos que los podemos ver y que tienen que ver con formación. Hoy en día tú quieres dar de baja a alguien, solito el colaborador se puede meter a la IA y solito puede calcular su finiquito. Sí. Puede ser no correcto. Pero un estimado, no, sí. Un estimado, porque ahí entran otros factores. Sí. Pero él ya te llega con un fundamento y te lo dice claramente. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que ver que la formación no queda únicamente en estas actividades reactivas, sino en estar constantemente trabajando. Y es un punto que muchos líderes quedan en esa, vamos a llamarlo en ese escalón de no adaptabilidad, porque el cambio es muy complicado. De ahí es donde entran pues otro tipo de metodologías o tendencias que te van a ayudar a tu ADN como formación y como empresa, porque también pues existen esos procesos de coaching, esos procesos de mentoría o lo que le llaman famoso el change management. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que toda esta gente nos ayude y se convierte en lo que hoy pues las empresas miden, ¿no? ¿Cuál es esa marca? ¿Qué tanto estás buscando? ¿Cómo es esa empresa? Lo que nosotros llamamos pues los embajadores de marca. Y puede ser cualquier persona, pero todo se detona desde el liderazgo. No, sí, pues muy importante. Sí, increíble, Ana. Ana, ¿cuánto le cuesta a una empresa a un empleado que sabe cómo mejorar algo, pero decide quedarse callado por vida? No, te cuesta hasta millones de dólares. No, te cuesta millones de dólares. O sea, tú lo ves y dices, te voy a poner un ejemplo. No voy a decir la empresa, no, pero en esta empresa se factura al año más de 50 millones de dólares. Únicamente en una marca de un medicamento. Es un medicamento que lo genera el producto. Ajá. Ese medicamento es el que te comentaba que cuando lo detectan, que no tiene en este caso ciertas características, porque para llegar a que sí te avisaran, hubo un antecedente. No se avisó, llegó al mercado, hubo una alerta de Cofepris y se tuvo que retirar. Cuando inteligencia de negocio junto con riesgos financieros y aparte riesgos de la Cofepris determinan cuál era el impacto, estábamos hablando de un total de más de 50 millones de dólares. Dólares, no pesos, eran dólares. Y todo fue generado por un operario que en ese tiempo, te estoy hablando de hace 5 años, pues su valor total a la compañía no era ni la cuarta parte de lo que invertía. Por el contrario, si tú tienes un personal, sin importar la posición, que sepa comunicarse y decirte que hay un problema, sí, te ahorra muchos millones de dólares y te lo traduce en ganancias. Sí. Entonces, ahí viene la parte de las organizaciones ágiles. Esas características. No va a pasar por un organigrama un problema crítico. Tiene que irse directo. Y ahí es donde viene la parte de que tienes que irte adaptando a esta situación. Porque en algún momento sí me tocó que había hasta el comité para ese problema. Y cuando llegaba el problema, pues ya era algo que había reventado y se podría haber evitado. Entonces te ahorra mucho y te da a ganar un retorno de inversión impresionante. Por el contrario, quieres perder, pues vamos a hacer que las organizaciones sean silenciosas y los colaboradores pues no hablen, no se comuniquen, no digan cuando se equivoquen y pues que salga como Dios quiera y pues y que se castigue el error, ¿no? Ajá. Y eso es lo que va a provocar que tengas muchas pérdidas. Sí. No, esa cifra quedé impactado con... Sí, sí, porque por eso es la importancia de los datos, porque si tú no los analizas, no entiendes el impacto, porque estamos hablando de manera directa de dinero, pero la manera indirecta es toda la reputación que te genera de manera negativa a tu marca. Sí, el impacto reputacional que va a tener la marca desde ese momento, porque ya no va a ser lo mismo. Ya van a decir, ya no compres de ese. Y pues ya vas a ir perdiendo poco a poco. Uh-huh. Sí. No. Increíble todo esto que estamos platicando. Ana, ahora quiero tocar un tema que son los 5 pilares del ADN.
quiero que juntos exploremos esos elementos que definen a una empresa que aprende de verdad. Porque suenan muy bien en la teoría, pero en la práctica son muy difíciles de ejecutar. Vamos a empezar con el pilar número 1. Escuchar antes de imponer. Ana, ¿por qué a recursos humanos le cuesta tanto dejar de ser un dictador de procesos y empezar a ser un consultor de necesidades reales? Por lo que te decía de la responsabilidad. Es más fácil ejecutar y tener un resultado reactivo. Yo ejecuto un plan de capacitación y me voy a mi indicador reactivo, lo que te mencionaba hace unos momentos. ¿Cuánta gente capacité de mi plantilla total? Mi indicador va a ser el 80%. Lo estoy cumpliendo, pero no estoy involucrándome en qué tanto esa formación está impactando en el negocio. Lo que te decía, el 70-20-10. Sí. Realmente, ¿cuánto de esa formación va a impactar en el día a día? En el día a día, en tu piso de ventas, con el cajero, con el vendedor, con el surtidor de medicamentos, en el almacén, con el jefe de almacén, con el surtidor, con el chofer, con el auxiliar de chofer. En este caso, también con el área de calidad, ¿no? Con el gerente de calidad, el jefe de calidad, los análisis de riesgos. Ahí es donde tú deberías ver la reducción del error. Y eso, si tú como capital humano no haces un buen diagnóstico, le estás abriendo la puerta a que tu cliente con justa razón te diga, oye, pero si veniste, hiciste un diagnóstico y sigue habiendo los mismos errores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y muchas áreas de capital humano no quieren tomar ese rol, porque ahora ya no debemos de ser áreas operativas. ¿Qué es un área operativa? El que contrata, paga y corre. Porque así está, y muchas empresas todavía lo ven, contrato, pago y corre, órale. No, hoy tienes que formar, y el punto de la formación es que creas gente que te sepa resolver en el instante de manera concreta en su puesto, pero que además formes plantillas de reemplazo y que tengas crecimiento de manera funcional, no solo hacia arriba, sino hacia los lados. Y ahí es donde viene mucha la resistencia de colegas a volverse socios de negocio, porque entonces te va a cuestionar el dueño, te van a cuestionar tus clientes y te van a cuestionar el propio equipo. Entonces yo creo que ese es el paradigma más grande que debemos tener, porque como tú lo dices, se escucha muy padre en las tendencias del 2026 para recursos humanos. Ajá. People Analytics, sí, pero ¿cómo vas a hacerlo? Sí. Tan sencillo, la People Analyst te la da un sistema, el que tú quieras. Si tú quieres comprar el más sofisticado, hablemos de un SAP, hasta el más sencillo, uno desarrollado in-house. Pero si tú ese sistema no te involucras a desarrollar los indicadores correctos para analizarlos, lo único que te va a dar es basura. Pues no va a servir de nada. No sirve de nada. Entonces, ¿a quién le vas a echar la culpa? Si tú estás participando en la interacción. Entonces es más fácil decir, no, pues es que lo hizo sistemas. A mí no me preguntaron cómo hacerle. Sí. Y esa es la parte que tenemos que romper como capital humano. O sea, es como dices, no quieren involucrarse en algo nuevo que ya está llegando hoy en día. Como dices, nada más contrato, pago, corro. Es como que lo que todo el mundo conoce, y pues hay que dejar de pensar en eso y también pensar como que capital humano va más allá de eso. Así es. Ana, el pilar número 2 es probar antes de escalar. Vivimos en la era de los planes maestros a 5 años, o sea, a mucho tiempo. ¿Por qué las empresas que aprenden prefieren los experimentos de 2 semanas? Hablar de 2 semanas es una manera sencilla por esta metodología de las empresas líquidas. Sí. Este es un concepto que se da de las empresas líquidas, pero la realidad es que es mucho más rentable y de impacto que tú tomes un grupo previo y que hagas procesos de conocimiento entre 2 semanas mínimo a máximo 24 semanas antes de soltar un proyecto grande. Ahora me voy a ir a la contraparte, ¿no? Muchas veces adquirimos estas plataformas enormes de conocimiento y ¿qué hacemos? Las dejamos caer hacia granel a todos. Ahora ya no voy a traer a la gente a que se capacite, voy a darles la oportunidad que a través de cualquier dispositivo se conecten y terminen el curso. Pero ¿qué pasa? Sí les estoy reduciendo que no se trasladen a algún lugar y que el aprendizaje sea de acuerdo a su tiempo.
Pero ¿qué está pasando? Que se despersonaliza. Y ahí viene la contraparte, que tú puedes invertir me tocó en un lugar que se invirtió en un sistema impresionante de SAP, era la realidad, y que al momento de llegar a hacer los ajustes con Success Factor, no te daba nada. O sea, si la gente lo ocupaba, pero pregúntale si aprendía, ¿no? Mientras tanto, ya cuánto dinero se gasta. Y aprendimos de ese error y lo que hicimos es que el siguiente proyecto tomamos a grupos específicos de las áreas, hicimos un proyecto integral, realizamos el aprendizaje y posteriormente lo soltamos. Y hasta nos sirvió para detectar áreas que no debían de estar en esos procesos, sino que esos puntos tenían que ser otro tipo de aprendizaje para ellos específicamente. No, y siento que también algo importante es, o sea, pues sí, mientras más tiempo, pues es más dinero. No, y se pierde, dicen por ahí, mucha planeación te da mucha falsificación. Sí. O como decía alguien por ahí, ¿no? Tanto pensar, termina sin pensar. Sí, ya después ya no sabes ni lo de ayer, o sea, va a estar... No, sí, es muy cierto eso. Entonces, sí es siempre, eso sí te lo puedo decir por experiencia. Tú quieres soltar un proyecto, genera siempre un focus group, con tecnología, con un programa, con una universidad corporativa, con un taller de desarrollo de soft skills. Mejor toma un grupo específico, arranca tu proyecto, ajusta y posteriormente lo sueltas. Porque si no, se vuelve larguísimo. Y al final, eterno. No le vas a ver no le fin. Terminas. Así es. Eso es verdad, Ana. Vamos con el pilar 3, Ana. Fallé rápido sin buscar culpables. Cuando un proyecto fracasa, ¿cómo nos sentamos a revisar qué pasó sin que la gente sienta que los estamos sentando en el banquillo de los acusados? ¿Cómo hacemos que la junta sea para aprender y no para señalar? Debes enfocarte en el sistema y no en la persona. ¿A qué me refiero en el sistema? Tradicionalmente lo conoces en el proceso. Te centras en el proceso, lo despersonalizas y entonces te das cuenta en qué parte de tu proceso tuviste una falla. Pero hoy ya no hablamos de procesos en las organizaciones ágiles, hablamos de sistemas, porque esos sistemas están operados por personas. Tu proceso es tu guía, pero ¿quién lo opera? Un capital humano o un factor humano, como tú lo quieras llamar. Entonces, esa persona debe de tener una base muy importante en su descripción de puesto para que la entienda, su job description. Tener hard y soft skills bien determinadas para que en el momento en que tú analizas el sistema te des cuenta de dónde está fallando. Me voy a regresar al punto de este LMS que te digo. Era un proyecto normativo. Por ley lo tienen que hacer, eso lo dicta la Secretaría de Salud. Toda la gente que haga un medicamento debe de estar capacitado voy a poner nada más un ejemplo, que en este caso es buenas prácticas de fabricación. Quienes tengan contacto directo e indirecto, directo en la fabricación del medicamento. ¿Y qué pasa? Si tú no ves el sistema integral, ¿qué es un sistema integral? Calidad, fabricación, ventas y consumidor. Pero si tú nada más te enfocas, el que falló fue la formulación con desarrollo, pues no te va a servir. Y estás quitando el dato, lo que yo te decía. Tienes tu error, lo tomas en el dato, lo transformas y hablas del sistema. No hablas que Ana María Hidrogo González fue la que tuvo el error, sino hablas que el proceso de desarrollo de la fabricación, al momento de aplicar la fórmula, tuvo un error. Y te centras en eso, no te centras en la persona. Y ahí es donde es algo que nos cuesta mucho trabajo porque nuestros diseños de evaluaciones de desempeño, que también ya están quedando atrasadas, o ya tienen que ser evaluaciones de sistemas, lo que yo te mencionaba, sigue siendo una base de desempeño, pues se centran en Ana María como ejecutor de un proceso, no en Ana María como un colaborador de un sistema que va a tener un producto final. Sí, o sea, no es regañar a la persona nada más. O sea, hay detrás de esa persona, pues hay varias personas más que no nada más ella tuvo la culpa. E incluso hasta liderazgo. Sí. Que muchas personas dicen, no, es que si falló él, no falló el líder, ¿no? Hay que ver todo el sistema. Todo. O sea, detrás de todo, de un producto hay muchas personas. No solo esa persona falló ese día. Exactamente. Sí. Ana, vamos con el pilar número 4, convertir conocimiento en acción. Si un equipo toma un curso de agilidad
y el lunes siguiente siguen trabajando con microgestión, ¿qué pasó ahí? ¿Quién falló? ¿El curso o la empresa? Mira, te voy a decir algo bien concreto y voy a lo que primero que te mencioné, ¿no? Creer que la forma clásica de capacitar es suficiente para cambiar una costumbre, una metodología o un conocimiento. Los adultos no aprendemos como los niños. Los adultos aprendemos del ensayo y error y de que te llegue esa conciencia. Sí, si tomamos un curso de metodologías ágiles o de inteligencia artificial o algo que haga que mi empresa sea más líquida, debemos tener una medición corta, lo que yo te decía. Por eso la importancia de los microproyectos y los proyectos en pequeña escala, para que tú lo veas de manera inmediata. Pero tampoco vas a decir que así como lo toman, luego vas a ver el resultado. Sí. ¿Por qué? Porque si tú haces eso, estás cayendo en la parte reactiva de la formación. Regreso al tema, por ejemplo, del NEPS. El NEPS es que yo voy a decirte la reputación de mi empresa. Si yo estoy diciendo y me queda claro que mi impacto en el proceso va a tener, en este caso, una reputación, ¿qué esperarías? Que yo recomendara trabajar en esa empresa y te recomendara el producto. No va a ocurrir terminando el curso. Va a ser un proceso. Sí. Si me voy a algo más operativo, si estamos tomando un curso de metodología ágil para un llenado de bitácoras, ahí, por ejemplo, sí lo puedes ver de manera inmediata, pero debes de tener una escalación. No vas a dejar un día, pero sí vas a dejar 15 días. Entonces, si dentro de 15 días se siguen haciendo los mismos errores, entonces estuvo mal o el diagnóstico de capital humano o estuvo mal la ejecución por parte de los participantes y quedando únicamente en la parte reactiva. Sí. O sea, sí, lo que es importante, o sea, requiere tiempo. O sea, no es de la noche a la mañana todo va a ser color de rosas, no. Aquí, si me permites, te voy a platicar una de mis anécdotas acá, clásicas. Tomé un curso junto con el equipo de AT. Ajá. Mi gerente era así: ¿ya tomaste el curso? ¿Por qué no baja tu indicador? Y no, es que, no, pues si es un operativo, hoy publicas, mañana contratas y ya mañana está haciendo su inducción. 3 días, de 15 días lo pasas a 3 días. Y todo por tomar el curso. Y todo por tomar el curso y nosotros no, espérate, hay un proceso. Sí. O sea, ahí en ese proceso ágil nos dimos cuenta que el mayor tiempo que invertíamos era en la investigación socioeconómica, perdón. ¿Qué tuvimos que hacer? Hablar con el proveedor para que redujera el tiempo de entrega. En lugar de 15 días, me lo tenía que entregar en 3 días. Pero la gerente era así, porque aparte era contadora. Entonces, no, ya lo tomaste, ¿por qué no está? Me tienes que traer, porque así ella, no, ya lo tomaste, lo acabaste el viernes, ahorita ya me tiene que bajar la contratación, sí. Y tú, no, espérate. Ahí viene la importancia de que la formación y tú como capital humano te metas para decirle, a ver, sí va a haber un cambio, sí. Pero el cambio va a ser paulatino. Por eso vamos a hacer un proyecto. Pero no hay que abusar de los proyectos, tienen que ser muy ágiles. Voy a tomar un punto, lo vamos a hacer con la vacante más sólida y la vacante que mayor rotación tiene. Y ahí vamos a agilizar el proceso. Por eso es tan importante que también sepas hacer esas intervenciones con tus clientes. Sí, o sea, el curso es una base, te va a ayudar, pero no te va a cambiar de la noche a la mañana todo. El curso es el 10%. Sí, así de sencillo. El 10% a la teoría. La teoría. Sí. ¿Dónde lo vas a ver? En la práctica. La práctica. Uh-huh. No, sí. Muy bien, Ana. Y por último, Ana, el pilar número 5. Alineación con el negocio, no con la moda. Ahora todo el mundo quiere IA porque es tendencia. ¿Cómo distinguimos un aprendizaje que genera valor de uno que solo sirve para que el director se vea moderno? No, pues en tu estado de resultados y en tu reputación. Eso es muy sencillo. Me tocó en una organización ahorita que estoy trabajando como consultora que me decía el dueño: es que hay que poner IA, todos debemos de usar IA. Y yo, ¿pero para qué quiere la IA? No, es que si la usamos puedo reducir puestos. ¿Qué puestos quieres reducir? Pues algo sencillo, hay los famosos ATS. Ahora yo escuché que ahora para reclutar contratas un ATS y entonces ya mi reclutadora no tiene que estar hablando ni filtrando. Y yo, no, espérate, no. No funciona así. El ATS así. No es así, o sea, el ATS tú lo tienes que alimentar y le tienes que decir exactamente qué quieres. Sí te va a reducir, pero lo único que tú vas a hacer es
una cartera mucho más fina. No te va a sustituir el proceso de que lo entrevistes, de que pase por todo tu proceso que tú establezcas como parte de la organización, y no te va a quitar la investigación que debes hacer para ver que tu posición cubra o no cubra. Y menos en puestos operativos, porque mucha gente piensa que con la IA los puestos operativos ya se van a cruzar, así se van a cubrir, y no, o ya se van a capacitar, ¿no? No, la IA es estratégica. La IA, yo siempre lo he dicho que es como un software. Ajá. Lo que te decía, tú a un software le metes información buena, te va a ayudar. Pero tú a la IA le metes basura, basura te va a entregar. Sí. Y no nos vamos más allá. Los estudiantes, ¿cuántas veces no hemos visto videos o TikToks donde los maestros están fúricos porque los estudiantes no analizan lo que la IA te dice? O sea, no es meter la IA por meterla, hay que analizarla. Analizar, siento que es importante analizar para qué la quieres. Exacto. No porque mi amigo, el de la otra empresa, lo tiene por tendencia, por moda, yo tenerla también. No, o sea, a lo mejor ni lo necesito. Sí va a ser en su momento, pues la IA nos vino a transformar todos, pero a lo mejor en ese momento no lo necesita, pero como el vecino ya lo tiene, es porque yo lo quiero por moda, por tendencia. No, debe de ser estratégica, sí. Así como la formación, los estados de resultado y la estrategia global de la empresa debe de ser pensada hacia dónde quieres ir. Lo mismo pasa con la IA. Sí. No la puedes poner, es como si yo te dijera, ahora vamos a poner bots para que en atención al cliente les conteste a toda la gente. Yo soy una usuaria de esos bots, casi le ando diciendo porque, ¿qué te dice? No entiendo. Sé más clara, pues te estoy diciendo que estoy siendo clara. Y ahí que tiene que ver, tuvo que haber alguien que tuvo que haber hecho un diseño previo. Sí. Entonces, nunca la IA va a sustituir, aunque digan que sí, va a sustituir el raciocinio que debe de tener la persona para darte ese valor adicional a tu proceso. Sé líquido. Sí. La IA me va a ayudar, pero yo tengo que analizar lo que hay alrededor de. Sí. Es verdad, Ana. Un momento. Llegó la hora de Let's Talk, lo leí y me voló la cabeza. Amy Edmondson, profesora de Harvard, demostró que los equipos con mayor desempeño no son los que cometen menos errores, sino los que pueden hablar de ellos sin miedo. En las organizaciones que evolucionan, el error no se oculta, no se personaliza y se analiza para mejorar el sistema. Cuando Recursos Humanos mantiene evaluaciones, promociones y discursos que castigan el error, el mensaje es claro: no arriesgues, no cuestiones, no aprendas. Una organización no puede evolucionar si le tiene miedo a la verdad. Ana, ya estamos por terminar, pero antes de terminar quisiera tocar un tema que es el precio de la irrelevancia. Hemos sido bastante realistas el día de hoy. Para cerrar, si alguien nos está escuchando y siente que su empresa está en ese modo de supervivencia, acumulando cursos pero sin aprender nada, ¿cuál es la primera conversación incómoda que debería tener mañana mismo con su equipo? La primera conversación que se traduce en una pregunta es: ¿qué estamos haciendo en nuestra cultura para que la gente se quede callada y no quiera participar en la agilidad y en la innovación? Eso es lo primerito que debes de preguntarte, porque cuando tú puedes llevar esto a tu equipo de trabajo, te vas a dar cuenta que no van a quedar tus estrategias únicamente en la reactividad que te decía, ¿no? Uh-huh. Que mis planes quedan únicamente en el número de participantes, que mis acciones formativas no quedan únicamente en errores que van a ser castigados, que ese error convertido en data no va a ser más que analizado y dejado ahí en un contexto que no va a impactar. Cuando tú no haces esta pregunta, tienes como resultado organizaciones que solamente capacitan, cumplen con los requerimientos mínimos y a la larga pues van a desaparecer o no van a tener impacto, porque hay muchas empresas que sí sobreviven, pero al final vas a tener pérdidas a nivel financiero, vas a tener pérdidas a nivel de cultura, a nivel de employer branding, de employer experience, del NEPS y lo más importante, en tu reputación de la marca. Porque lo que yo te decía hace un momento, todo eso hoy con la velocidad que tenemos de las redes sociales queda muy marcado. Sí, ya es muy difícil. Antes cometías un error y solamente el que se acordara, no había cómo comprobarlo, pero ahorita con las redes ya queda ahí. Y te lo dicen, ¿eh? O sea, puede ser que una persona
que en apariencia sea embajador de la marca lo suban. Y así como suben el video o suben el contenido, empieza a subir la gente y lo pone, ¿eh? Me ha tocado que ponen un video en donde mencionan, ¿no? Acabamos de implementar SAP en un lugar y al momento en que lo suben, trabajamos en conjunto, hicimos todo el levantamiento del proyecto y buscamos reducir e inmediatamente se ponen. Me ha tocado que lo ponen, ¿no? Sí, pero siguen habiendo errores en el surtido. Sí, pero sigue tratando mal a la gente. Me grita cuando me equivoco. Y te lo dicen y te lo dejan. Entonces, si es una cuenta que tiene mucho impacto, ahí ya viste todo eso. Sí, o sea, las redes nos pueden ayudar demasiado, pero también te pueden perjudicar lo mismo. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos que nos hayas regalado estos minutos para platicar estos grandes temas con nuestra audiencia. Y me quedo con esto, que el aprendizaje no es un lujo, es tu única defensa contra la irrelevancia. Si no estás aprendiendo, te estás volviendo obsoleto más rápido de lo que crees. Muchísimas gracias, Ana. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales para que la audiencia pueda conocerte un Claro poco que mejor? sí, es Ana Hidrogo en LinkedIn, así tal cual me encuentran. Ana Hidrogo en Instagram y Ana Hidrogo en Facebook. Y Ana Hidrogo en TikTok. Muchas gracias, Ana. Ya conocen sus redes sociales y vayan a seguir porque tiene temas muy interesantes de los que quieren conocer. Y ustedes, audiencia, no se olviden de seguirnos, de escucharnos en Spotify, de Amazon Music y Apple Podcast. Suscríbanse a YouTube y por favor activen esa campanita muy importante que les avisará cuando es nuestro próximo episodio. Y no se olviden que las conversaciones nunca terminan, solamente hacen una pausa. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Ana. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.